Un hombre disparó a su pastor alemán desde el Gecko cuarto piso. Pocos creyeron que pudiera resistir la caída. Entre los escombros, encontraron al animal, luchando por respirar, abandonado por quien más confiaba. Pero lo que sucedió después no fue un milagro, fue la fuerza de la compasión humana. Prepárate para una historia conmovedora que va a romper tu corazón y luego restaurarlo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a compartir aún más historias inspiradoras como esta. El cielo de Valencia estaba teñido de naranja aquella tarde, como si el propio mundo estuviera intentando pintar un cuadro para alertar que algo estaba a punto de suceder. Era principios de otoño, y los árboles dejaban caer hojas doradas que danzaban por el suelo con una brisa suave. En medio de ese escenario encantador, nadie podría imaginar que, en un edificio alto y sombrío de la avenida Estrella d'Alba, un acto de crueldad se desarrollaba lejos de las miradas atentas. Aquella tarde, Sergio, un enfermero veterinario recién graduado, había decidido cambiar el camino habitual de vuelta a casa. En vez de seguir por la concurrida calle José Claudio, resolvió cortar por Estrella d'Alba para ahorrar algunos minutos. Fue esa decisión aparentemente insignificante la que selló el destino de una vida inocente. Sergio oyó primero el golpe seco, un sonido que no se confundía con nada común. Un impacto abrupto, sordo y cargado de tragedia. Miró alrededor, intentando entender qué podría haber causado aquello, cuando vio, entre pedazos de concreto y ramas rotas, un pequeño montón de pelos empapado de sangre. Era una perrita, no más de 8 meses de vida, con el pelo claro, manchado ahora, de rojo y polvo. Sin pensar, Sergio corrió hacia ella. Su respiración era débil, tan débil que por un instante pensó que ya era demasiado tarde. El cuerpo de la cachorra parecía todo desalineado, como si cada hueso hubiera sido deshecho y moldeado nuevamente de manera incorrecta. Pero había un brillo, aunque tímido, en el fondo de sus ojos, una chispa terca de vida. Con cuidado la envolvió en su chaqueta y gritó pidiendo ayuda. Las personas empezaron a acercarse, curiosas, algunas horrorizadas, otras simplemente filmando. Sergio intentaba apartar los móviles, proteger aquella pequeña vida de la exposición gratuita, mientras intentaba evaluar las heridas. Entre fracturas múltiples y hemorragias, había una oportunidad, aunque mínima, de salvarla. Cuando llegaron los bomberos, alertados por alguien que había presenciado la caída, supieron rápidamente. La perrita había sido lanzada. El hombre, que la arrojó desde lo alto del edificio, era su dueño. O mejor dicho, lo había sido. Un vecino, indignado, confirmó todo. Dijo que vio el momento en que el individuo alzó a la cachorra sobre el balcón y, sin titubear, la lanzó al abismo. En Minas, el hospital veterinario, comenzó la carrera contra el tiempo. Sergio permaneció a su lado durante cada segundo, incluso cuando otros decían que era inútil, que tal vez lo mejor sería simplemente dejarla partir. Pero él no podía aceptar eso. Había algo en aquella pequeña guerrera, algo que decía que ella no quería rendirse. No ahora. Fueron semanas de cirugías, suturas, transfusiones y noches en vela. En cada visita Sergio la llamaba Lua, por la forma en que sus ojos centelleaban cuando lograban mantenerse abiertos, como si llevaran la luz de la luna llena en medio de la oscuridad del sufrimiento. Lua respondía como podía, un movimiento de oreja, un suspiro profundo, un leve temblor de la pata. El caso se difundió por toda la ciudad. Las redes sociales explotaron de indignación. Las personas enviaban donativos, mensajes de apoyo, mantas, juguetes. Lua, la pequeña perrita que cayó del Gecko cuarto piso, se convirtió en un símbolo de resistencia. Pero Sergio sabía, más que vencer las lesiones físicas, Lua necesitaría reaprender a confiar. Y eso era algo que no se podía comprar ni operar.
Se construía día tras día, con paciencia y amor. Con el tiempo, Lua comenzó a levantarse, literalmente. Primero, pequeños movimientos con las patas traseras. Después, intentos de ponerse en pie, aunque inestables como una hoja en el viento. Cada avance era celebrado como una conquista épica. Sergio, que antes pensaba solamente en establecerse en la profesión, ahora veía en la pequeña Lua una misión mayor que cualquier diploma podía ofrecer. Pero no todo sería fácil. El antiguo dueño de Lua había desaparecido, huyendo antes de que la justicia pudiera alcanzarlo. Y la ciudad, aunque unida en el apoyo, tenía memoria corta. Pronto surgieron otras noticias, otras indignaciones, y Lua, incluso rodeada de cariño, corría el riesgo de ser olvidada como tantos otros casos que pierden el brillo con el paso de los días. Foi entonces quando Alba balançou a cabeça com preocupação. Ainda não havia uma decisão oficial, mas já era certo que teriam de se preparar para uma batalha legal. Em termos emocionais, tudo o que Kron havia conquistado estava ameaçado. Os dias seguintes foram tensos. Uma inspeção oficial foi feita na clínica. Avaliaram-se relatórios, examinaram-se as condições de saúde e até mesmo o comportamento de Kron foi analisado por um perito judicial. Com Julian, Kron mostrava-se tranquilo. Abanava o rabo, seguia-o com o olhar e esforçava-se para mover a carroça. No entanto, quando o inspetor, um homem de terno, frio e impassível, se aproximou, Kron rosnou de maneira baixa, mas firme, recuando, visivelmente desconfiado. O inspetor, sem nem se dar ao trabalho de encarar o cão, comentou que aquilo poderia ser interpretado como instabilidade. Muitos pastores alemães traumatizados desenvolvem agressividade, disse. Julian, contendo a fúria que ardia em seu peito, respondeu: ele não está sendo agressivo, está lembrando. A notícia vazou para a imprensa. O agressor de Kron exigia sua devolução. A manchete causou uma nova onda de revolta popular, mas também colocou Alba e sua equipe sob pressão constante. Nesse cenário, Kron começou a mudar novamente. Parou de latir, perdeu o apetite, dormia demais. Parecia sentir atenção ao seu redor, como se soubesse que estava sendo protegido, mas ainda assim temesse. Julian não suportava vê-lo assim. Passava horas ao lado do cão, conversando, lendo, mostrando fotos da sua casa no campo, o jardim, o riacho que serpenteava pela propriedade. Consegue imaginar? Dizia a Kron. Nós dois debaixo das árvores, sem barulho, sem medo. Só você e eu curando no nosso tempo. Mas Kron permanecia distante, ausente. Até que numa tarde pesada, Alba trouxe a notícia que ninguém queria ouvir. Havia sido marcada uma audiência no tribunal regional. Dentro de poucos dias, um juiz decidiria se Kron poderia ser adotado, ou se deveria temporariamente voltar para o agressor, até o processo criminal ser concluído. Julian ficou paralisado. Uma pontada, como um velho raio de dor, percorreu a antiga cicatriz nas suas costas. Agachou-se ao lado de Kron, segurou seu focinho com ternura e disse: chegamos até aqui. Agora não é hora de desistir. Naquela noite, Julian escreveu uma carta. Não para o juiz nem para a imprensa. Era para Kron. Não sei se você entende todas as minhas palavras, mas sei que entende minha alma. Também já estive quebrado. Também me disseram que eu não prestava, que eu era um problema sem solução. Mas você me olha como ninguém com essa mistura de medo e coragem. E eu juro, Kron, se tentarem nos separar, eu não vou parar de lutar até estarmos juntos de novo. Porque você me salvou muito mais do que eu a você. Ele deixou a carta sobre o cobertor azul. Kron a cheirou e, sem se mover, inclinou levemente a cabeça sobre ela. Chegou o dia da audiência. Julian entrou no tribunal com passos lentos, mas determinados. Carregava uma pasta repleta de relatórios, fotografias, atestados veterinários, e no peito levava o olhar de Kron gravado em fogo. Do outro lado da sala, o agressor, vestindo um terno barato e com uma expressão vazia,
Alegava estar em tratamento, dizia ter mudado e implorava por uma nova chance. Quando chegou sua vez de falar, Julian não usou termos jurídicos. Falou de humanidade. Este cão foi atirado do 14º andar. Sobreviveu não por sorte, mas por força. E agora querem expulsá-lo de novo. Só que com papéis. Não vou permitir. A juíza não decidiu naquele momento. Disse que o caso era complexo e que precisava analisar melhor os argumentos. Julian voltou para a clínica naquela tarde, em silêncio. Aproximou-se de Kron. E como se o cão tivesse esperado por aquele momento, ele se ergueu em sua carroça, olhou Julian nos olhos e deu 3 passos firmes em sua direção. Ninguém disse nada, mas todos sabiam. A luta ainda não tinha acabado. E Kron também ainda tinha muito mais para mostrar. As semanas seguintes arrastaram-se, pesadas. Kron continuava a evoluir. Dominava melhor a carroça. Recuperava a massa muscular perdida. E lentamente, aquele olhar outrora quebrado começava a recuperar o brilho. A clínica tornou-se seu lar seguro. Alba era sua protetora. Julian, sua âncora. E embora a decisão judicial ainda não tivesse saído, a esperança de uma adoção definitiva crescia mais e mais. Foi então que, quando tudo parecia finalmente encontrar algum equilíbrio, chegou um envelope sem remetente. Después de aquel día en el balcón, Lua parecía haber descubierto un nuevo significado para la vida. Corría por la casa con una alegría contagiosa, como si cada paso fuera una celebración silenciosa de su libertad recién conquistada. Sergio, por su parte, veía en ella la personificación de la esperanza, una esperanza que él mismo había perdido hacía mucho tiempo, enterrada bajo las decepciones y dolores que la vida adulta inevitablemente trae. Con Lua, cada detalle parecía nuevo otra vez. El olor de la tierra mojada después de la lluvia, la brisa de la mañana entrando por la ventana, la risa espontánea al ver a Lua intentando, torpemente, atrapar burbujas de jabón en el aire. Todo eso reavivaba en él una parte olvidada, la capacidad de maravillarse. Y tal vez, en el fondo, eso era lo que Lua estaba haciendo desde el principio, enseñándole a vivir de verdad. El tiempo pasó, pero Sergio jamás olvidó de dónde venía Lua. Para él, era importante honrar esa memoria, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que muestra que la curación es posible. Así, se ofreció como voluntario en refugios locales, organizó campañas de concienciación, visitó escuelas para hablar con niños sobre el respeto y la empatía hacia los animales. Lua, por supuesto, siempre estaba a su lado. Se convirtió en una pequeña celebridad entre los vecinos y amigos. En los eventos, la gente hacía cola para hacerse fotos con ella, pero Sergio siempre dejaba claro, más importante que una foto era entender el mensaje. Cada caricia que Lua recibía era una victoria sobre el abandono. Cada sonrisa que provocaba era un ladrillo en la construcción de un mundo mejor. Un día, una niña llamada Ana, de apenas 8 años, se acercó tímidamente a Lua en uno de esos eventos. Llevaba en las manos un dibujo que había hecho. Lua tumbada sobre un campo lleno de flores, con la frase «Eres mi heroína», escrita en letras de colores. Sergio se arrodilló junto a Ana y le preguntó qué significaba aquello para ella. Y la respuesta fue simple pero poderosa. Si Lua pudo volver a ser feliz, yo también puedo. En ese instante, Sergio entendió algo aún más profundo. La historia de Lua no era solo sobre animales, era sobre todos nosotros. Sobre cicatrices invisibles, dolores que llevamos en silencio, traumas que intentamos esconder del mundo y, sobre todo, sobre la fuerza que existe en cada uno para volver a empezar. En los años que siguieron, Lua envejeció junto a Sergio. Sus pasos se hicieron más lentos, su hocico ganó hilos blancos, pero sus ojos, los ojos de Lua nunca, perdieron ese brillo indomable. Incluso en los días en que el cuerpo ya no obedecía como antes, bastaba una mirada de Sergio para que Lua moviera la cola,
como diciendo, todavía estoy aquí. Todavía somos nosotros dos contra el mundo. Y fue así, en una dorada tarde de verano, que Lua se durmió por última vez, acurrucada en el regazo de Sergio, bajo el mismo balcón que un día fue símbolo de terror, pero que se transformó, con amor y paciencia, en un santuario de paz. Partió serenamente, sabiendo que era amada, honrada, y que su legado jamás sería olvidado. Sergio sintió su ausencia como un agujero en el pecho, pero al mismo tiempo, había en él una profunda gratitud. Lua había salvado su vida tanto como él salvó la de ella. Y ese intercambio invisible, ese lazo eterno, era lo que realmente importaba. Para honrar a Lua, Sergio creó el proyecto Segunda Oportunidad, una red de acogida para animales víctimas de maltrato, ayudándolos a encontrar no solo un hogar, sino también dignidad y amor. Hoy, el nombre de Lua está grabado en cada rescate, en cada adopción, en cada vida transformada. Lua se fue, pero su historia sigue resonando, no solo como recuerdo, sino como semilla. Una semilla que germina en cada persona que cree que toda vida importa, que entiende que, a veces, la más bella reconstrucción nace de las ruinas del dolor. Ahora, si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te hizo sonreír, llorar o simplemente reflexionar sobre el poder de la empatía, no te vayas sin suscribirte al canal. Haciendo esto, ayudas a difundir más historias que inspiran, transforman y reavivan la esperanza. Deja también aquí en los comentarios, ¿has vivido alguna historia de segunda oportunidad? ¿Has rescatado o has sido rescatado, ya sea por un animal o por una persona? Compártelo con nosotros. Vamos a crear juntos una comunidad donde cada historia sea una luz para quien aún está en la oscuridad. Tengo muchas ganas de saber qué sentiste viendo esto, qué aprendiste y qué despertó esta historia en tu corazón. Este espacio es tuyo también. Aquí cada comentario es una voz que dice, yo también creo en el poder del nuevo comienzo. Alba balançou a cabeça com preocupação. Ainda não havia uma decisão oficial, mas já era certo que teriam de se preparar para uma batalha legal. Em termos emocionais, tudo o que Kron havia conquistado estava ameaçado. Os dias seguintes foram tensos. Uma inspeção oficial foi feita na clínica. Avaliaram-se relatórios, examinaram-se as condições de saúde e até mesmo o comportamento de Kron foi analisado por um perito judicial. Com Julian, Kron mostrava-se tranquilo, abanava o rabo, seguia-o com o olhar e esforçava-se para mover a carroça. No entanto, quando o inspetor, um homem de terno frio e impassível, se aproximou, Kron rosnou de maneira baixa, mas firme, recuando, visivelmente desconfiado. O inspetor, sem nem se dar ao trabalho de encarar o cão, comentou que aquilo poderia ser interpretado como instabilidade. Muitos pastores alemães traumatizados desenvolvem agressividade, disse. Julian, contendo a fúria que ardia em seu peito, respondeu: ele não está sendo agressivo, está lembrando. A notícia vazou para a imprensa. O agressor de Kron exigia sua devolução. A manchete causou uma nova onda de revolta popular, mas também colocou Alba e sua equipe sob pressão constante. Nesse cenário, Kron começou a mudar novamente. Parou de latir, perdeu o apetite, dormia demais. Parecia sentir a tensão ao seu redor, como se soubesse que estava sendo protegido, mas ainda assim temesse. Julian não suportava vê-lo assim. Passava horas ao lado do cão, conversando, lendo, mostrando fotos da sua casa no campo, o jardim, o riacho que serpenteava pela propriedade. Consegue imaginar? Dizia a Kron. Nós dois debaixo das árvores, sem barulho, sem medo. Só você e eu curando no nosso tempo. Mas Kron permanecia distante, ausente. Até que numa tarde pesada, Alba trouxe a notícia que ninguém queria ouvir.
Havia sido marcada uma audiência no tribunal regional. Dentro de poucos dias, um juiz decidiria se Kron poderia ser adotado ou se deveria temporariamente voltar para o agressor até o processo criminal ser concluído. Julian ficou paralisado. Uma pontada como um velho raio de dor percorreu a antiga cicatriz nas suas costas. Agachou-se ao lado de Kron, segurou seu focinho com ternura e disse: "Chegamos até aqui. Agora não é hora de desistir." Naquela noite, Julian escreveu uma carta. Não para o juiz nem para a imprensa. Era para Kron. "Não sei se você entende todas as minhas palavras, mas sei que entende minha alma. Também já estive quebrado. Também me disseram que eu não prestava, que eu era um problema sem solução. Mas você me olha como ninguém com essa mistura de medo e coragem. E eu juro, Kron, se tentarem nos separar, eu não vou parar de lutar até estarmos juntos de novo. Porque você me salvou muito mais do que eu a você." Ele deixou a carta sobre o cobertor azul. Kron a cheirou e, sem se mover, inclinou levemente a cabeça sobre ela. Chegou o dia da audiência. Julian entrou no tribunal com passos lentos, mas determinados. Carregava uma pasta repleta de relatórios, fotografias, atestados veterinários, e no peito levava o olhar de Kron gravado em fogo. Do outro lado da sala, o agressor, vestindo um terno barato e com uma expressão vazia, alegava estar em tratamento, dizia ter mudado e implorava por uma nova chance. Quando chegou sua vez de falar, Julian não usou termos jurídicos. Falou de humanidade. Este cão foi atirado do 14º andar. Sobreviveu não por sorte, mas por força. E agora querem expulsá-lo de novo. Só que com papéis. Não vou permitir. A juíza não decidiu naquele momento. Disse que o caso era complexo e que precisava analisar melhor os argumentos. Julian voltou para a clínica naquela tarde, em silêncio. Aproximou-se de Kron. E como se o cão tivesse esperado por aquele momento, ele se ergueu em sua carroça, olhou Julian nos olhos e deu 3 passos firmes em sua direção. Ninguém disse nada, mas todos sabiam. A luta ainda não tinha acabado. E Kron também ainda tinha muito mais para mostrar. As semanas seguintes arrastaram-se, pesadas. Kron continuava a evoluir. Dominava melhor a carroça. Recuperava a massa muscular perdida e, lentamente, aquele olhar outrora quebrado começava a recuperar o brilho. A clínica tornou-se seu lar seguro. Alba era sua protetora. Julian, sua âncora. E embora a decisão judicial ainda não tivesse saído, a esperança de uma adoção definitiva crescia mais e mais. Foi então que, quando tudo parecia finalmente encontrar algum equilíbrio, chegou um envelope sem remetente. Después de aquel día en el balcón, Lua parecía haber descubierto un nuevo significado para la vida. Corría por la casa con una alegría contagiosa, como si cada paso fuera una celebración silenciosa de su libertad recién conquistada. Sergio, por su parte, veía en ella la personificación de la esperanza, una esperanza que él mismo había perdido hacía mucho tiempo, enterrada bajo las decepciones y dolores que la vida adulta inevitablemente trae. Con Lua, cada detalle parecía nuevo otra vez. El olor de la tierra mojada después de la lluvia, la brisa de la mañana entrando por la ventana, la risa espontánea al ver a Lua intentando, torpemente, atrapar burbujas de jabón en el aire. Todo eso reavivaba en él una parte olvidada, la capacidad de maravillarse. Y tal vez, en el fondo, eso era lo que Lua estaba haciendo desde el principio, enseñándole a vivir de verdad. El tiempo pasó, pero Sergio jamás olvidó de dónde venía Lua. Para él, era importante honrar esa memoria, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que muestra que la curación es posible. Así, se ofreció como voluntario en refugios locales, organizó campañas de concienciación, visitó escuelas para hablar con niños sobre el respeto y la empatía hacia los animales. Lua, por supuesto, siempre estaba a su lado. Se convirtió en una pequeña celebridad entre los vecinos y amigos.
En los eventos, la gente hacía cola para hacerse fotos con ella, pero Sergio siempre dejaba claro, más importante que una foto era entender el mensaje. Cada caricia que Lua recibía era una victoria sobre el abandono. Cada sonrisa que provocaba era un ladrillo en la construcción de un mundo mejor. Un día, una niña llamada Ana, de apenas 8 años, se acercó tímidamente a Lua en uno de esos eventos. Llevaba en las manos un dibujo que había hecho. Lua tumbada sobre un campo lleno de flores, con la frase «Eres mi heroína», escrita en letras de colores. Sergio se arrodilló junto a Ana y le preguntó qué significaba aquello para ella. Y la respuesta fue simple pero poderosa. Si Lua pudo volver a ser feliz, yo también puedo. En ese instante, Sergio entendió algo aún más profundo. La historia de Lua no era solo sobre animales, era sobre todos nosotros. Sobre cicatrices invisibles, dolores que llevamos en silencio, traumas que intentamos esconder del mundo y, sobre todo, sobre la fuerza que existe en cada uno para volver a empezar. En los años que siguieron, Lua envejeció junto a Sergio. Sus pasos se hicieron más lentos, su hocico ganó hilos blancos, pero sus ojos, los ojos de Lua nunca, perdieron ese brillo indomable. Incluso en los días en que el cuerpo ya no obedecía como antes, bastaba una mirada de Sergio para que Lua moviera la cola, como diciendo, «Todavía estoy aquí. Todavía somos nosotros dos contra el mundo». Y fue así, en una dorada tarde de verano, que Lua se durmió por última vez, acurrucada en el regazo de Sergio, bajo el mismo balcón que un día fue símbolo de terror, pero que se transformó, con amor y paciencia, en un santuario de paz. Partió serenamente, sabiendo que era amada, honrada, y que su legado jamás sería olvidado. Sergio sintió su ausencia como un agujero en el pecho, pero al mismo tiempo, había en él una profunda gratitud. Lua había salvado su vida tanto como él salvó la de ella. Y ese intercambio invisible, ese lazo eterno, era lo que realmente importaba. Para honrar a Lua, Sergio creó el proyecto Segunda Oportunidad, una red de acogida para animales víctimas de maltrato, ayudándolos a encontrar no solo un hogar, sino también dignidad y amor. Hoy, el nombre de Lua está grabado en cada rescate, en cada adopción, en cada vida transformada. Lua se fue, pero su historia sigue resonando, no solo como recuerdo, sino como semilla. Una semilla que germina en cada persona que cree que toda vida importa, que entiende que, a veces, la más bella reconstrucción nace de las ruinas del dolor. Ahora, si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te hizo sonreír, llorar o simplemente reflexionar sobre el poder de la empatía, no te vayas sin suscribirte al canal. Haciendo esto, ayudas a difundir más historias que inspiran, transforman y reavivan la esperanza. Deja también aquí en los comentarios, ¿has vivido alguna historia de segunda oportunidad? ¿Has rescatado o has sido rescatado, ya sea por un animal o por una persona? Compártelo con nosotros. Vamos a crear juntos una comunidad donde cada historia sea una luz para quien aún está en la oscuridad. Tengo muchas ganas de saber qué sentiste viendo esto, qué aprendiste y qué despertó esta historia en tu corazón. Este espacio es tuyo también. Aquí cada comentario es una voz que dice, yo también creo en el poder del nuevo comienzo.